Bienvenidos a Historias Bíblicas Vivas. Hoy viajaremos en el tiempo, a una época de oscuridad y anhelo, para encontrarnos con un hombre cuya voz resonó a través de los siglos, llevando un mensaje de esperanza que cambiaría el mundo para siempre. Hablamos del profeta Isaías, un mensajero de Dios en medio de un pueblo turbulento, cuyas palabras pintaron el retrato de un futuro rey como nadie lo había hecho antes. Su historia no es solo un relato antiguo, es la semilla de la Navidad que celebramos hoy. Antes de empezar, suscríbete porque esta historia te va a cambiar la forma de ver la Biblia. Imaginen las calles de Jerusalén, alrededor del año 740 a.C. El aire está cargado de tensión. El reino de Judá, liderado por el joven rey Acaz, se siente como una pequeña barca en medio de una tormenta furiosa. Al norte, el reino de Israel y Siria, dos vecinos poderosos, han formado una alianza y marchan con sus ejércitos, amenazando con aplastar a Judá y destronar a su rey. El miedo se palpa en cada esquina, en cada mercado, en cada hogar. La gente susurra: ¿será este el fin de la casa de David? ¿Se apagará para siempre la promesa de un linaje real? En medio de este caos aparece Isaías. No es un guerrero ni un político, sino un hombre con una convicción de acero y una conexión directa con lo divino. Se presenta ante el rey Acaz, un hombre paralizado por el pánico, y le entrega un mensaje que desafía toda lógica militar y política. Pide una señal, le dice Isaías, una prueba de que Dios está con nosotros. Pero Acaz, en una falsa muestra de piedad, se niega. No quiere poner a prueba a Dios, pero en realidad teme confiar. Ya tiene sus propios planes, alianzas con otras naciones paganas que cree que lo salvarán. Isaías, frustrado pero firme, declara entonces una de las profecías más famosas de la historia. Aunque Acaz no pida una señal, Dios la dará igualmente. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En un momento de oscuridad total, cuando el abandono parece inminente, Isaías promete la presencia misma de Dios hecha carne, un niño que será la señal viviente de que Judá no ha sido olvidada. Esta promesa trasciende la crisis inmediata. Es una luz que apunta a un futuro mucho más grande, pero la amenaza no desaparece de la noche a la mañana. La tormenta política continúa. Los ejércitos enemigos siguen acampando cerca, y la sombra del poderoso imperio asirio se cierne sobre toda la región, como un buitre esperando su momento. La gente de Judá vive en una penumbra constante, una tierra de sombra de muerte, como la describe Isaías. Caminan encorvados por la incertidumbre. Cada día es una lucha por la supervivencia, y la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse. La promesa de Emmanuel parece lejana, un eco en medio del ruido de la guerra, y es en este preciso contexto, en esta oscuridad profunda, que Isaías pronuncia las palabras que hoy resuenan en cada rincón del mundo durante la Navidad. No es un discurso político ni una estrategia militar, es una visión celestial, un canto de victoria que atraviesa los siglos. Isaías levanta su voz y proclama: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Imaginen el impacto de estas palabras en un pueblo que solo ve soldados y amenazas. En lugar de un conquistador o un general, la salvación vendrá en la forma más vulnerable e inesperada: un niño. Este no es un niño cualquiera. La profecía se despliega como un pergamino real, revelando los títulos y la naturaleza de este futuro gobernante. Y el principado sobre su hombro. Esto significa que llevará sobre sí el peso del gobierno, la autoridad para liderar. No será un rey simbólico, sino uno con poder real para establecer orden y justicia. En un mundo donde los reyes terrenales como Acaz fallan y tiemblan, este niño gobernará con una autoridad divina, una responsabilidad que no le pesará, sino que ejercerá con perfecta sabiduría. Luego, Isaías nos da sus nombres, sus títulos, que son una ventana a su carácter divino.
y se llamará su nombre admirable consejero. Piensen en los consejeros del rey Acaz, susurrándole estrategias basadas en el miedo y la desconfianza. Este niño rey será diferente. Su sabiduría no provendrá de la experiencia humana limitada, sino de una fuente divina e inagotable. Será el consejero perfecto, aquel cuyas palabras traen claridad en la confusión, paz en la angustia y una guía infalible en el camino de la vida. Su consejo no será una opinión, será la verdad. El siguiente título es aún más asombroso: Dios fuerte. En una cultura rodeada de dioses falsos, ídolos de piedra y madera que no pueden salvar, Isaías declara que este niño será, en esencia, Dios mismo. El mismo poder que creó los cielos y la tierra, el que abrió el mar rojo, residirá en este niño. No es un simple representante de Dios ni un profeta poderoso. Es la manifestación de la fuerza divina en forma humana. Para un pueblo acorralado y débil, la promesa de un líder que es Dios fuerte es la máxima garantía de victoria y protección. Y la profecía continúa, revelando el corazón de este Rey, Padre eterno. En un mundo donde los padres terrenales son mortales y a menudo fallan, este Rey será una figura paternal que nunca desaparecerá. Su amor y su cuidado no tienen fin. Él no abandonará a su pueblo. Será una fuente constante de provisión, protección y afecto, un Padre cuyo amor trasciende el tiempo y la muerte. Esta promesa toca la necesidad más profunda del corazón humano, la de ser amado incondicionalmente y de pertenecer a una familia que perdura para siempre. Finalmente, el título que resume la esencia de su reino, Príncipe de Paz. El mundo de Isaías estaba desgarrado por la guerra. La paz era un sueño inalcanzable. Los tratados se rompían, las alianzas traicionaban y la violencia era la norma. Pero este rey no traerá una paz temporal, una simple ausencia de conflicto. Traerá el Shalom, la paz hebrea que significa plenitud, bienestar, armonía y reconciliación. Una paz que no solo calma las naciones, sino que también sana los corazones rotos y nos reconcilia con Dios. Su reinado será el fin de toda enemistad. Isaías no se detiene ahí. Describe la naturaleza de este reino pacífico, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. A diferencia de los imperios humanos que nacen, crecen y finalmente caen, el reino de este niño se expandirá sin cesar y su paz será eterna. No tendrá fronteras geográficas ni temporales. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Se cumple así la antigua promesa a David, pero la eleva a un nivel eterno y universal. 700 años después de que Isaías pronunciara estas palabras, en la pequeña y humilde ciudad de Belén, nació un niño, no en un palacio, sino en un establo. Su madre, una joven virgen llamada María, su nacimiento fue anunciado no a reyes y generales, sino a humildes pastores en el campo. Este niño era Jesús, y en él cada una de las palabras de Isaías encontró su cumplimiento perfecto. Él era el admirable consejero, cuyas enseñanzas siguen guiando a millones. Era el Dios fuerte, que demostró su poder sobre la enfermedad, la naturaleza e incluso la muerte. Él era el Padre eterno, que nos mostró el rostro amoroso de Dios y nos invitó a ser sus hijos, y sobre todo era el Príncipe de Paz. No vino con un ejército para derrocar a Roma, como muchos esperaban. Vino a conquistar el pecado y la muerte, a ofrecer una paz que el mundo no puede dar. Su trono no fue de oro, sino una cruz de madera, desde donde extendió sus brazos para reconciliar a toda la humanidad con Dios. Su reino no se impuso por la fuerza, sino que crece en los corazones de aquellos que creen en él. La historia de Isaías y su profecía no es solo un cuento de Navidad, es la prueba de que, incluso en la noche más oscura, Dios está obrando. Es un recordatorio de que sus planes son más grandes que nuestros miedos y que sus promesas siempre se cumplen, a menudo de las maneras más inesperadas. La esperanza que Isaías proclamó no murió con él,
ni se limitó a su tiempo. Es una esperanza viva, una luz que brilla para nosotros hoy, la promesa de un Rey que gobierna con justicia, amor y paz eterna es la verdadera razón de nuestra celebración. Este niño Rey Jesús nos invita a formar parte de su reino, un reino donde los quebrantados son sanados, los perdidos son encontrados y la paz reina para siempre. La profecía de Isaías 9:6 es el corazón del Evangelio, el anuncio de que Dios no nos ha dejado solos en nuestra oscuridad. Él ha venido a nosotros en la persona de su Hijo para ser nuestro consejero, nuestro protector, nuestro Padre y nuestro Príncipe de paz. Y esa es la noticia más maravillosa que el mundo jamás haya escuchado. Tienes la serie completa en el enlace de arriba, no te la pierdas.